el doctor Montero es una de las personas más capacitadas que yo conozco de esa perspectiva y otras muchas áreas. Sí, pero vamos a hablar de control. Vamos a hablar de control, ya lo tenemos en el aire, doctor Montero. Susana Nasuti, Adrián Albor, Julián Denaro los saludan. Un gusto saludarlo, doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bien, por acá muy bien, pasados por agua, pero bien. Y hicimos una introducción importante desde antes de que usted pueda estar comunicado. Merecida, querido doctor. Es un gusto saludarlo, hacía mucho que no hablábamos. Bueno. ¿Cómo están? Bien. Muy bien. Bien, acá estamos pasados de agua. Pasados por agua. Sí, está lloviendo. Sí. Está lloviendo, es bueno para el campo. No, yo digo, para hablar, a mí lo que me preocupa es cómo pasan tan rápidamente los temas. Desde que Kicillof le dio esa paliza electoral a Milei en la provincia de Buenos Aires, 10 días. 7 de septiembre. Ha pasado de todo, ¿no? Sí, 7 de septiembre. Sí, por eso, 10 días, 10, 11 días. Sí. Hubo las marchas por la calle, hubo aspectos importantes. El dólar estalló, el Riego País anda por el aire, bajaron los bonos, hay pelea en el gabinete de Milei, se pelean todos los días, arman mesita, ahora tantas mesas que yo le recomendaría poner un restaurante por ahí para o una mueblería. O yo que soy un poco mayor que todos ustedes, cuando yo era joven se hacía el baile de la silla, es decir, se ponían 10 sillas, bailaban 10 alrededor, y se sacaban una silla y se sentaban 10 y uno quedaba afuera. Acá pasa lo mismo. Se sientan en una mesa, le dicen, bueno, demos todo vuelta y le sacan la silla a alguno de ellos. Alguno de ellos queda afuera Menem, queda afuera algunos Caputo. Bueno, van sacando. Bueno, esto es un papelón y además en medio de esto está el rechazo a veto del Congreso, está todo lo que ocurre. Aparece el mago sin diente como personaje, esta vedette Gallardo, todas estas cosas que ocurren que nos impiden ver las cosas que van pasando de verdad, ¿no? Y que los vamos olvidando. Nos olvidamos del remedio del Almat que dejó más de 100 muertos por falta de control, porque el Almat no lo encontró. El fentanilo. Nos fuimos recordando que esta mujer dicen que se cobra el 3% de los remedios discapacitados. La compra de los remedios en general es hecho a través de esa droguería, la estafa de Libra, todas estas cosas nos olvidamos de una esencia que es lo que decía recién Adrián, que falta de control. Pero todos hablan de la auditoría, y hacemos una auditoría acá, hacemos una auditoría allá. ¿Dónde hacen la auditoría? ¿Quién hace la auditoría? Hicimos una auditoría y no damos más comida a los comedores porque no tenían los papeles. ¿Quién hizo la auditoría? La GN, la CIGEN, una unidad de auditoría interna, nadie sabe, pero sirvió para no entregar más comida. Lo mismo con los discapacitados. Hay auditoría, ¿quién las hace? El Estado tiene sus organismos de control y que no aparecen. Y no aparecen no porque es un detalle, es porque los han hecho desaparecer. Algunos deben conocer, pero ahí todos los oyentes no conocen, que nosotros tenemos un sistema de control que es la GN, que es la Auditoría de Generación, que hace el control interno, depende del Congreso, es un cuerpo colegiado integrado por 7 miembros, un presidente y 6 miembros. Está la CIGEN, que hace el control interno del Poder Ejecutivo, que depende del presidente, lo designa el presidente, es unipersonal, y además designa los síndicos de las empresas. Después, cada organismo que maneja plata, para hacer lo sencillo, tiene una unidad de auditoría interna que depende del responsable y coordina con la Sindicatura General de la Nación. Bueno, esto no funciona. La gente no conoce que no funciona en principio porque no hay presupuestos. Entonces vos no podés controlar si no sabés lo que tenés que controlar. Si no me dice que vas a gastar en el 2024, en el 2025, yo qué sé, lo tenés que gastar para saber si yo cuando voy a ver la rendición de la cuenta de inversión, todo lo que estaba previsto gastar, no tengo de dónde compararlo porque no está. Pero en el caso más grave es no solamente la falta de presupuesto, sino que la Auditoría de Generación, como yo dije recién, es de 7 miembros, pero un presidente y 6 miembros, 3 los designa el Senado y 3 los designa la Cámara de Diputados,
Bueno, ¿esto dónde están? Hay un solo funcionario en la Auditoría de Generación, que es el presidente, y no tiene capacidad de control, porque lo que controlan es el cuerpo colegiado, no se puede aprobar un plan de trabajo, no se puede sacar informe. Este es un detalle que tiene que ver el Poder Ejecutivo, que no hace que esto se arme, y también el Poder Legislativo, que no designan los hombres. Les conviene al gobierno de Milei que no lo controle. Y diríamos, y bueno, y no pasa nada, no controla, ¿ves que estos organismos no sirven para nada? No, pasa lo que pasa. Pasa que la ANMAT no controló remedios y se murieron 120. No controla la agencia de capacidad y afanaba la guita a los discapacitados. Le sacaron los subsidios argumentando que había auditorías. Y era un número, había que tachar beneficiarios y nada más. Y en cada lugar que vos tenés, cada lugar que tocas, te das cuenta que el gobierno de Milei no quiere que haya control. Entonces y tiene consecuencias. Y esto tiene que ver con el funcionamiento de los poderes, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y finalmente el Poder Judicial, que se hace el distraído. No le preocupa si hay control o no hay control. Una pregunta. Es muy grave. Sí. No, está bien, sí. Termine, doctor. Escucho. Una pregunta. Al Poder Ejecutivo actual, al gobierno actual, encabezado por Milei, no le interesa el control y esto está, como usted claramente lo expresó, está claramente a la vista, por lo menos para los que sabemos y conocemos de los organismos de control, pero es bueno que transmitírselo a la gente. Pero los auditores y los funcionarios que están dentro de la auditoría, específicamente los que conducen la auditoría, son designados por el Congreso. ¿Qué pasa con la oposición, que tampoco se pone de acuerdo? ¿Cuál es el problema? Bueno, hay un problema, en principio. Este poder legislativo tiene un comportamiento difícil con el tema de los vetos. Yo saco una ley, el presidente me la veta, la devuelve, yo la vuelvo a aprobar, el otro me la vuelve a vetar. Es un ida y vuelta de estas cosas que lleva mucho tiempo y mucha preocupación, porque los vetos son de leyes importantes y juntar una mayoría especial para impedir que estos vetos avancen es una tarea que le lleva mucho tiempo al Poder Legislativo y creo que es la prioridad que ha tomado el Poder Legislativo. Y en este cúmulo de temas que como yo contaba al principio, de las elecciones que ganó Kicillof, de todo esto, los temas van pasando, se van dejando. Yo creo que es cierto, hoy con estas mayorías especiales que tiene las dos cámaras, y frente a los hechos de corrupción de este gobierno que son, como diría Maradona, le están robando la leche al gato, porque se roban a los más pobres, a los más necesitados, a los más débiles. Hay que reaccionar. Reaccionan peleándole los vetos, peleándole la mayoría. Hoy habría que hacer, aprovechando esto, que el control actúe efectivamente, el control tal funcione, y que los informes de la Auditoría de Generación salgan rápidamente para castigar a estos tipos e impedir que sigan haciendo los remedios, que sigan haciendo las cosas que hacen con el Garrahan, las cosas que hacen con los jubilados, que hacen con el PAMI. Creo que es una tarea muy importante que debería tomarse un tiempito ambas cámaras del Congreso para designar su representante. Hoy están en condiciones de hacerlo. Si se ponen de acuerdo para rechazar los vetos que hace el gobierno de Milei, se podrían poner de acuerdo para ponerle un buen sistema de control a Milei y que no aparezcan esas auditorías fantasmas que nadie conoce porque no existen. Las usan solamente para acosar a los beneficiarios. Sí, Adrián le quiere hacer una pregunta, doctor. Doctor, los organismos en la actualidad, le pregunto tanto a nivel nacional como a nivel Ciudad de Buenos Aires, ¿están funcionando? ¿Tienen todos los cargos cubiertos? ¿Tienen suficientes empleados? ¿Tienen suficiente presupuesto? ¿Cómo está esa situación? Los dos temas. Presupuesto está en el presupuesto de la AGN funciona con el presupuesto del Congreso y hay una buena cantidad de personal razonable para el control y que con buenos sueldos, si no quiere.
En cambio, la SIGEN y la auditoría interna tienen este régimen que ha implementado este gobierno que asumió, que es castigar a los empleados del Estado y darle el aumento del 1% y en muchos casos no darle ningún aumento. Y esto se verifica en esta situación. Lo más grave, primero, es cómo han desarmado el gobierno de Milei, como cuando vino con el Stolzenegger a la cabeza, cómo desarmó los ministerios. Uno agarra el pitobelo que dice que auditaba y no daba comida a la gente, se la guardaba, se la afanaba. Armaron suma de ministerios por todos lados. Un ejemplo, el Ministerio del Interior era ministerio, lo pusieron secretaría, ahora por ser ministerio. Que el control se pierde en esa estructura. Y mucho, pero mucho más grave cuando uno no tiene presupuesto, no está el presupuesto nacional que permita saber si le dieron 10 pesos, 100 pesos, 400 pesos, ¿y para qué? Que eso es lo que controla la SIGEN y controla la AGN. Y en el caso particular de la Auditoría de la Nación, es que no designaron a los auditores generales. No designaron a los 6 auditores generales, a los 3 diputados y los 3 senadores. Una vergüenza, una vergüenza. Yo hago ahí en un... ¿Lo puedo interrumpir? Salvedad, porque creo que... Sí. Sí, a ver, me voy a hacer el fantino. Para. ¿Cómo es esto? ¿No están designados las personas que tendrían que estar en uno de los órganos de control que tendrían que estar controlando al gobierno? ¿Por qué no me llama la atención? ¿Cómo es esto, doctor? ¿No están designados? No, nos llama todo la atención. Nos llama todo la atención que esto ocurra. Nos llama la atención que no tenga presupuesto. Primero llama la atención. Segundo llama la atención es que la Auditoría General de la Nación de septiembre del año pasado le faltan los auditores generales que representan a diputados. ¿Un año? Y desde el 1 de marzo de este año, le faltan los que representan al Senado. Todo esto porque con esta teoría de que la presidencia de las cámaras y de algunas comisiones le corresponde al partido gobernante, que en ningún lado está dicho eso, es simplemente un problema de usos y costumbres, en la medida que funcionen bien. Yo, con todo respeto, creo, viendo lo que es este hombre, Martín Menem, en su vida cotidiana fuera de la Cámara, creo que ha perdido todo el respeto para ser presidente de la Cámara de Diputados. Deberían correrlo y poner otro, y no necesario que sea el partido del presidente, porque el presidente desprecia tanto al Senado como a los diputados. No hay por qué tener esa gentileza. Alguien que se ha dedicado a rebarse, como dicen algunos, el 3% de los remedios. Bueno, por atender eso no se designaron al conjunto. Hoy, yo insisto, y me permito decirlo públicamente, que es necesario que el Senado y la Cámara de Diputados lo más rápido posible elija a los representantes de los auditores generales de la Nación, sin tener en cuenta lo que diga el gobierno de Milei, porque el gobierno de Milei y el PRO que quedó pegado a Milei desprecian al resto de los diputados y senadores. Los descalifican, los insultan, los agravian permanentemente. Entonces, vos no podés ser un par mío en la Auditoría de la Nación, donde tu objetivo es destruir el Estado y mi objetivo es fortalecer el Estado. Yo quiero que haya organismos de control que se jerarquicen, que se prestigien para fortalecer el Estado, no para destruirlo. Estamos en veredas distintas. Entonces, hoy, donde hay una amplia mayoría que ya quieren terminar con esta historia de destruir el Estado, lo vemos en todas las últimas votaciones, es una buena oportunidad para designar a los 3 auditores del Senado y los 3 auditores que representen a la Cámara de Diputados. No es un tema menor. ¿Por qué no es un tema menor? Porque como bien empezó la entrevista, el doctor Montero habló de todos los hechos de corrupción que están sucediendo en el Estado. Entonces, ante esos hechos de corrupción, con un buen sistema de control, si hubiese visualizado
por lo menos lo que estaba sucediendo en el ANDIS, en la Agencia Nacional de Discapacidad. Por lo menos se hubiese visualizado lo que pasa con el fentanilo en el ANMAT, ¿no? La Agencia Nacional que controla todos los medicamentos antes de que vayan a la venta. Es decir, que no es un tema menor. Nosotros estamos en una matriz de corrupción de este gobierno, que podemos calificarla de berreta, bueno, eso entra en discusión, pero lo cierto es que sin organismo de control, el pueblo no puede gozar de la transparencia que se necesita y que es la que dan los distintos informes de los organismos de control. Después se puede discutir las competencias, después se pueden discutir las sanciones, ¿no, doctor? Yo creo que sí, hay que charlarlo eso. Un tema que decíamos recién, que la corrupción de este gobierno es berreta. Como diría, insisto, Maradona, le están robando la leche al gato. Pero con esta política se han favorecido sectores poderosísimos que no roban de la manera que roban los funcionarios del gobierno, los Milei y su banda, sino que se llevan toda la guita, se la llevan del país, sacan, no pierden nunca, están entregando la economía del país. Esos tipos ganan, que benefician al 10-12% de la población. El resto de la población es víctima de la política de este gobierno, y mientras tanto los funcionarios rapiñan porque no tienen nivel, sacando Toto Caputo, que es el que prepara todo para que los poderosos se lleven la guita, y preparan también para que dejen de pagar impuestos. Bajaron el impuesto a bienes personales, le bajaron las retenciones al campo, y los únicos que aumentaron son los que trabajan en relación de dependencia. El impuesto a las ganancias se lo aumentaron. Un absurdo. Yo si quiero tener más recaudación de plata, lo que hago empiezo a cobrar impuestos. No puede ser que haya tanta evasión de impuestos, no puede ser que haya tanta contrabando, como todos los casos que conocemos, caso típico Vicentín, que contrabandea todos los granos argentinos y que convierte a Uruguay y a Paraguay en... Hola. Se cortó. Mientras tratamos de... Ahí está. Registrar a los trabajadores argentinos, también a trabajadores que están registrados. No puede ser explotado. Bueno, hay que, por eso el control hoy me parece fundamental. Claro, queríamos resaltar esa cuestión, que el control es fundamental ante todos los hechos que están sucediendo en este momento. Y si nos remontamos hasta Vicentín también, porque Vicentín terminó siendo un juicio que lleva adelante el juez de la quiebra. ¿Hola? Cuando en realidad... ¿Hola? ¿Nos escucha, doctor? Sí, se ve cortado. Sí. No, digo que Vicentín terminó siendo un juicio que lleva el juez de la quiebra cuando en realidad fue un desfalco al Estado, ¿no? Sin duda. Así que bueno. Desfalco al Estado, ahí hubo connivencia, ¿no? Digamos, no puede ser que no me vengan a decir que el jefe del Banco Nación no sabía que Vicentín nunca iba a devolver la plata que le estaban regalando. Bueno. Eso realmente... No, todo esto... Eso parte de todos los hechos que ocurrían durante el gobierno de Macri. Digo, claro. La Sindicatura General de la Nación ha hecho gran cantidad de denuncias de estos acontecimientos. La denuncia más grande que hizo la Autoridad General de la Nación a través de la Oficina Anticorrupción y la Procuración del Tesoro fue la firma de los préstamos con el Fondo Monetario Internacional, que no cumplió ninguna norma. Y la jueza lo agarró y lo guardó en el cajón. Porque la jueza lo que tenía que haber hecho de esa manera, agarrar y preguntar, bueno, ¿qué se llevó la plata? Porque la plata salió de la Argentina. Ella debería haber hecho levantar el secreto bancario y mirar que por lo menos quién se llevó la plata, quién se benefició con toda esa operación del convenio con el fondo. Y además sancionar a los que era el presidente de la Nación. Estaba Sturzenegger, estaban todos estos tipos en esa historia. No es la primera vez que lo hacen. Lo hicieron con De la Rúa, lo hicieron con Macri y lo hacen ahora. Y repiten los mismos personajes, descaradamente, denunciado. Sturzenegger fue sobreseído, no porque era bueno, sino porque prescribió la causa, tuvieron tanto tiempo cajoneada, la que hizo el megacanje que hizo con De la Rúa, y bueno, se pasó el tiempo, señor, no podemos definir si culpable o inocente. Se venció, prescribió su causa. El señor vuelve a manejar la plata y echar a la gente con el
la gente, ¿cómo se llama? La cosa que la ley bases, la ley bases. No, la máquina, el aparato. Ah, la motosierra. Que corta. No. La motosierra. Que corta todo. Y maneja la motosierra el tipo que es un tránsfuga, pero un tránsfuga, que no pudo demostrar su inocencia y que la justicia no la trató para demostrar su culpabilidad. Y volvió a estar, todos los mismos tipos. ¿Cómo va a terminar Toto Caputo? Tomando sol en Brasil. Como lo hizo, ya también quizás ahora va a otro lado, como lo hizo. Es un timbero. Va a ser lo mismo. Es un timbero. Pero eso es así. Yo quiero resaltar que para esos tipos existe el control. Debería existir control. Claro, para esos tipos debería existir el control, pero bueno, yo quiero decir, porque no lo va a decir el Carlos Montero, quiero decir que ese informe sobre la deuda tomada durante el gobierno de Macri fue realizado por la Sindicatura General de la Nación, que estaba conducida por el doctor Carlos Montero cuando era síndico general de la Nación. Y lamentablemente ese informe con la Procuración del Tesoro, que estaba Zanini a cargo de la Procuración del Tesoro, y que creo que también intervenía Félix Kraus, no estoy muy segura. El Banco Central, intervino el Banco Central, intervino la Oficina Anticorrupción con Félix Kraus, la Procuración del Tesoro con Carlos Zanini y la Sindicatura de Generación con nosotros. Inédito, porque todas las denuncias que hubo de aumento con el Fondo Monetario Internacional anteriores fue hecho por particulares. Es la primera vez que los organismos de control de Estado y de presencia en la justicia se juntaron todos y sacaron el informe. Fue pasando sucesivas etapas hasta que llegó al final. En una parte lo presentó la Oficina Anticorrupción y otro tema, el civil uno y el penal el otro, lo presentó la Procuración del Tesoro. La jueza debe tener un cajón. Sí, aparte digamos quién es la jueza, ¿no? Pagando la deuda. ¿Cómo? Digamos quién es la jueza, que hace bien los deberes no para el pueblo, no Capuchetti. La jueza Capuchetti. Sí, cada vez que se hace el sorteo le toca siempre a ella. Sí. Antes le tocaba a Bonadío, bueno, doctor. Antes le tocaba a Bonadío y ahora le toca a ella. ¿Por qué va a tener...? Es así. Se pierde dentro del cajón. Se pierde dentro de un cajón que tiene ahí una cueva donde tiene todas las causas contra Macri, todas perdidas, todas desencontradas. Bueno, pero así es el Poder Judicial, por eso estamos preocupados. Por eso estamos buscando nosotros la justicia. Nos llamamos ¿Dónde está la justicia? Desde que estamos, que debemos ser uno de los programas más antiguos de esta radio, desde el tiempo que estamos no la hemos encontrado, pero no desfallecemos y seguimos en la lucha. Seguimos buscando. No, lo que sí vamos sabiendo quiénes son los responsables. Nosotros todos sabemos que cada uno de ellos tienen estornel y uno puede ir marcando, el Procurador General de la Nación, nosotros podemos ir marcando en cada cosa, y cuando se escriba la historia, estos tipos van a aparecer en la historia como que no impartían justicia ni por casualidad, era para proteger siempre a los más poderosos, y los medios y todo el mundo haciéndose los distraídos frente a semejante destrucción de las instituciones de la República, ¿no? Pero querido doctor, la lucha continúa. La lucha continúa, así es. Doctor, le agradecemos muchísimo estos minutos que le ha dedicado a Radio Rebelde y particularmente al programa Donde está la Justicia. Le agradecemos y bueno, lo comprometemos para futuras participaciones y le deseamos un buen fin de semana. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Muchísimas gracias y que pare de llover. Porque hay que ver fútbol, ¿no? Hemos hablado con Carlos Montero. ¿Qué profesión tiene Carlos? Es contador. Es contador, es ex gerente general de la Auditoría General de la Nación, ex síndico general de la Nación, y algo que no se sabía, ¿viste? Es un informe sobre la deuda contraída por Macri que se hizo con la participación de todos los organismos del Estado, la Procuración del Tesoro a cargo de Zanini, la Oficina Anticorrupción a cargo de Félix Kraus, la misma sindicatura a cargo de Carlos Montero. Concluyeron la existencia de delito. Claro. Esa toma de deuda. Pero muy detalladamente ese informe, no para quienes dicen que el Estado nunca se mete, no es así.
así. Ese Capuchetti lo tiene así como tenía el arma del que le disparó a Cristina, no sé dónde la tenía guardada. Bueno, tiene el informe sobre la deuda de Macri, y miren, hasta tal punto está el informe, y sin embargo todos esos que son responsables y detallados en ese informe hoy están en el gobierno. Todo vuelve, y volvió Sturzenegger, volvió Bullrich.